Buenas tardes, el día de hoy vamos a explicar algunos ejemplos por el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel programado. Mi equipo está conformado por Ángel Eduardo Pérez Ferrer y yo su servidora Yadira Zamarrón Rodríguez. Bien, yo voy a explicar el método de Jacobi. Como ya sabemos, el método de Jacobi consiste en una secuencia de transformaciones ortogonales, cuyo objeto es eliminar un elemento de la matriz. De esta manera vamos rotando sucesivamente la matriz hasta que el error es lo suficientemente pequeño para ser considerado diagonal. Para explicar este método utilicé un ejemplo ya antes visto para comprobar los resultados. El primer ejemplo es el siguiente. Tenemos la matriz de 3×3 con valores iniciales de x1 es igual a 1, x2 igual a 3 y x3 igual a 2. Después checaremos si la matriz es diagonalmente dominante y luego despejamos x1 de la ecuación 1 y después x2 de la ecuación 2 y x3 de la 3. De esta manera nos queda la siguiente matriz. A lo que nos queda la siguiente manera. 15 menos y, que es 5, que es menos 5, más z, que es 1, entre el factor dominante, que en este caso es x. Después sigue el 9 menos x, que es menos 1, más z, que es 4, entre el factor dominante, que en este caso es y. Y por último tenemos 5 menos x, que es menos 2, más y, que es 3, entre el factor dominante, que en este caso es z. Bien, para este caso utilizamos Python para programar el método de Jacobi. Aquí tenemos lo que es la ecuación ya acomodada, que fue la última que nos dio, y después aquí tenemos los valores iniciales que nos dieron, que es 1, 3 y 2. Después vamos a pedir la tolerancia de error y después aplicamos el método de Jacobi. Finalmente vamos a obtener la solución y el error absoluto de cada una de las iteraciones. Como podemos recordar, el valor absoluto, el error absoluto se saca haciendo absoluto por lo que es en x1 menos lo que es en x2, en x0, que es el valor inicial, entre lo que tenemos en x1, todo esto multiplicado por 100, y así sucesivamente con los otros dos errores absolutos. Vamos a correr el programa. Aplicamos un error de tolerancia de 0.0001.
podemos observar que nos da todos los lados. Como podemos observar, aquí tenemos la primera iteración, que es la 0. Obtenemos el primer valor de x, que es 1, el valor de y, que es 3, y el valor de z, que es 2. Aquí no obtenemos ningún error. En la siguiente iteración obtenemos el siguiente valor de 0.1667, de en y en menos 2.667 y en z 1.500, con un error absoluto en la primera iteración de x de 500 y en la segunda de 212.50 y por último en la tercera de 33.33, y así sucesivamente con todos los demás. Y por último tenemos lo que es una solución cumpliendo la tolerancia de error. Una solución que es de x igual a 1.685, y igual a menos 1.084 y de z de menos 0.203, y con un error de la última iteración, que es la número 24, de 0, 0 y 0.02. Bien, aquí tenemos ya lo que es el resultado en la simulación, en la programación, con todas las iteraciones hasta la número 14. Y de este lado ya tenemos la tabla realizada, que ya estaba realizada en el ejemplo, para comprobar los resultados y asegurarnos de que todo está bien. Como podemos ver, en la primera iteración 0, que es x, y y z, tenemos un valor de 1, 3 y 2, como lo tenemos acá en la iteración 0, con un valor de 1, 3 y 2, sin ningún error absoluto, hasta la primera iteración, donde ya cambia, y también como podemos observar tenemos los mismos valores, pero en esta opción tenemos por primera vez un error absoluto, que es de 500, como podemos ver aquí, que son el error absoluto el 1, el 2 y el 3. Aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 3. Para asegurarnos de que todo está bien, bueno, pues en la última iteración, que es la 14, podemos checar claramente que todo está bien. Para implementar este algoritmo de la manera correcta usaremos la librería NumPy, que da soporte para crear vectores y matrices grandes, junto con una gran colección de funciones matemáticas de alto nivel para operar con ellas. Un dato importante a saber, y para simplificar la matriz, esta debe ser diagonal dominante,
De no ser así, deberían desarrollar el pivote de la raíz aumentada previamente. Lo siguiente que se debe realizar es el tamaño de la matriz y la cantidad de filas. La cantidad de filas la dejaremos en 0 y el tamaño en 1. El algoritmo requiere un valor inicial. En este caso es x0, o sea, el origen. Ahora el problema tiene como valor inicial al vector x, y este será una copia del vector x0. Ahora el vector de diferencia no puede ser 0, ya que es el parámetro que nos permitirá ser comparado con el error. Entonces lo iniciamos con un vector de unos. El valor errado será el doble del valor que se tolera. Para eso para eso colocamos una tolerancia de 1 por 10 a la menos 4. Y como es un método iterativo, le colocamos un número máximo de 100 iteraciones. Luego desarrollamos la primera iteración, en este caso es 0. Entonces desarrollamos la ecuación, en la cual entre sus elementos tienen un acumulador. En este caso lo llamaremos suma, que empieza en 0. La sumatoria, se resuelve usando el acumulador, usando los valores que ya tenía más la multiplicación de los elementos de la matriz A, multiplicando por el vector X de la referencia y en la posición J. Sacando el valor de x0, notamos que las multiplicaciones se realizan entre x1 y x2. Moveremos el índice j entre todas las columnas una por una. Notamos que al sacar el valor del índice y igual a 0, los valores de j son 2. Esto hace notar que los valores de i y j no deben ser iguales. Entonces para eso tenemos una condicional que nos indica que los valores de i y j deben de ser diferentes para poder hacer la suma. El nuevo elemento será el valor de la constante encontrada en el vector b de la posición i, menos la sumatoria dividido para el elemento de la matriz A en diagonal. Finalmente reemplazamos el valor del vector x con un nuevo valor. Luego calculamos x1 y x2 cambiando de fila. De esta manera obtenemos la primera iteración. Calculamos el valor del error para así después sacar las iteraciones restantes repitiendo las ecuaciones. Esto se repite hasta el número de iteraciones supere el valor de las iteraciones máximas. De esta manera podemos observar que los resultados dados por el método del Gauss de esta manera podemos observar que los resultados dados por el método de Gauss-Seidel